El antiguo Egipto fue una civilización en la antigua África del Norte. Esta civilización existió a lo largo del bajo río Nilo. Siguió al Egipto prehistórico y se formó alrededor del 3100 a.C., con la unificación política del Alto y Bajo Egipto bajo el nombre de Menes o Narmer. La historia de estas tierras es larga y abarca miles de años. Los egipcios pasaron por muchos acontecimientos a lo largo del tiempo, desde conflictos hasta periodos de paz, desde hambre y decadencia hasta prosperidad y milagros increíbles que el mundo nunca antes había visto. También hubo una serie de reinos separados por periodos de relativa inestabilidad, también conocidos como periodos intermedios. El reino antiguo de la Edad del Bronce temprano, el reino medio de la Edad del Bronce medio y el reino nuevo de la Edad del Bronce final. Con solo mirar estas tierras y saber los increíbles logros que tuvieron hace miles de años, podemos considerar que esta antigua civilización fue una exitosa. Considerando que la Gran Pirámide de Giza fue construida en el periodo 2580 a 2560 a.C., con un simple cálculo podemos darnos cuenta de que el año 1 de nuestra era, cuando existió Jesús, está más cerca del año actual que de la construcción de esta maravilla gigantesca. El éxito de la civilización del antiguo Egipto provino de muchas fuentes, pero una de ellas es su capacidad para adaptarse a las condiciones del valle del río Nilo para la agricultura. Las inundaciones previstas y el riego controlado del fértil valle ayudaron a los cultivos agrícolas que favorecieron la densa población, el desarrollo social y la cultura. La administración apoyó la explotación de los minerales del valle y los desiertos cercanos, el desarrollo temprano de un sistema de escritura independiente, la organización de proyectos de construcción y agricultura colectiva, negociaciones con las regiones vecinas y un ejército que luchó para llevar la supremacía a Egipto. La organización y el éxito de estas actividades eran deber de los eruditos, líderes religiosos y administradores de élite. Estos a su vez estaban bajo el control de un faraón, un rey que aseguraba la unidad del pueblo egipcio en el contexto de un elaborado sistema de creencias religiosas. Muchos logros de los egipcios incluyen las técnicas arquitectónicas que llevaron a la construcción de pirámides, templos y obeliscos, un sistema matemático, sistemas y técnicas de riego para la agricultura, e incluso un eficiente sistema de salud. Los egipcios también eran maestros en cortar y pulir materiales de construcción. A lo largo de los años han existido nuevas formas de tradición y el Estado también se ha enfrentado a enemigos. Lo interesante es que el tratado de paz más antiguo fue firmado entre egipcios y hititas. Viendo las grandes ruinas, monumentos, estatuas y construcciones que han llegado hasta nuestros días, conociendo de sus curas y del ejército, podemos preguntarnos, ¿qué pasó con ellas? ¿Cuáles fueron las razones del declive del antiguo Egipto? Los motivos tienen aproximadamente 1,5 milenios de antigüedad, cuando Egipto estaba en su mejor momento bajo Ramsés II, en la 19ª dinastía de la historia egipcia. Los enemigos de Ramsés eran los hititas de la actual Turquía, con quienes los egipcios libraron frecuentes batallas en Cádiz. A lo largo de su historia, Egipto fue invadido o conquistado por varias potencias extranjeras, incluidos los Fixates, libios, nubios, asirios y aqueménidas. El primer signo de debilidad fue la pérdida de poder militar y la falta de desarrollo militar debido a los recursos naturales disponibles. Mientras que otros imperios emergentes pudieron forjar hierro a partir de recursos disponibles localmente, los egipcios tenían armas de bronce. Incluso si no fuera un problema decisivo, estaría por debajo de su enemigo desde el punto de vista de la tecnología militar, se puede considerar un factor de declive. Egipto no tenía acceso a los minerales y otros metales que necesitaba. A medida que el mundo evolucionó, Egipto se volvió vulnerable a otros ejércitos más poderosos. Es más, a lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han caído no solo por presiones externas, sino también por presiones internas. Aparecieron crisis, y conflictos políticos llevaron a la segmentación en dos zonas, norte y sur, e incluso estalló una larga guerra civil entre ambas regiones. La separación interna se produjo con el tiempo y estos problemas llevaron a divisiones posteriores del Estado egipcio. Todo esto abrió las puertas para que otros imperios invadieran Egipto en busca de territorio y recursos. Junto con la falta de recursos naturales para sustentar el poder militar, numerosos acontecimientos políticos influyeron en el equilibrio de poder en Egipto. El primero fue el cambio de papel del faraón. El conflicto había comenzado. Después de una guerra civil y varios intentos de reunificar Egipto, el imperio permaneció segmentado con muchas brechas en la administración y una asociación debilitada entre las dos regiones. Cada parte del Estado era importante para la continuidad y la prosperidad. Aquí la religión jugó un papel importante en casi todos los aspectos de Egipto. Podemos ver esto en las antiguas murallas. Los jeroglíficos todavía están allí. La administración no funcionaba correctamente y el Estado estaba debilitado desde dentro.
la calidad de vida empeoraba cada vez más para la gente común. Con el aumento de la diferencia económica entre la población y la élite religiosa, también aumentó el descontento de los ciudadanos. Los líderes religiosos controlaban gran parte del interior de Egipto, recibiendo así una parte desigual de los ingresos de la nación. Los conflictos por la riqueza generaron dudas sobre la buena administración de Egipto. Además de la distribución de la riqueza, también surgieron costosos conflictos militares hacia el final de la era del Antiguo Egipto. La financiación de la inversión militar agotó el capital monetario y posteriormente debilitó al Estado. Todo esto creó más problemas: la dependencia del río Nilo, la falta de recursos naturales, la corrupción que condujo a un auge económico. Todo hizo que Egipto fuera menos capaz de hacer frente a los nuevos desafíos. Inevitablemente conducirá a su decadencia. Incluso cuando los conflictos internos afectaron la salud del Estado egipcio, los conflictos militares externos debilitarían aún más el imperio. Un gran golpe se produjo en el siglo VII a.C., cuando los asirios invadieron Egipto. Ocuparon Menfis y los templos de Tebas y gobernaron hasta el 627 a.C. Durante este periodo, el clima egipcio contribuyó a la caída del antiguo imperio. El Nilo, la principal fuente de agua potable y de riego, era un río temperamental. Tuvo periodos en los que provocó inundaciones, pero también periodos en los que el nivel del agua bajó drásticamente, por lo que miles de egipcios murieron de hambre y sed. Si bien los expertos creen que el bajo nivel del agua fue la principal influencia en la decadencia de Egipto, en el último periodo de la existencia del imperio hubo inundaciones caóticas que duraron 2 o 3 décadas. Inundaciones que destruyeron cultivos y provocaron hambrunas. Los asirios cedieron el control a vasallos que llegaron a ser conocidos como los reyes sais de la 26ª dinastía. Aunque los asirios fueron apartados y la economía y la cultura se revitalizaron, en el año 525 a.C. llegó otro peligro. El gran imperio persa comenzó su conquista de Egipto capturando al faraón Psamético III en la batalla de Pelusium. El rey de Persia se proclamó faraón pero gobernó desde Irán, dejando a Egipto bajo el control de un sátrapa. Durante este prolongado periodo de agitación política y económica, devastado climáticamente, Egipto perdió gran parte de su territorio y se convirtió en una mera provincia del imperio persa. Se produjeron disturbios, miles de personas murieron y el público estaba descontento con los líderes políticos y religiosos. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y fue recibido por los egipcios como un verdadero salvador. La administración establecida por los sucesores de Alejandro, el imperio ptolemaico, se basó en un modelo egipcio y se estableció en la nueva capital, Alejandría. La ciudad presentó el poder y el prestigio del gobierno helenístico y se convirtió en un lugar de aprendizaje y cultura. Las revueltas egipcias, los políticos ambiciosos y los poderosos oponentes del cercano oriente desestabilizaron nuevamente la situación. Roma envió fuerzas para asegurar el país como provincia del Imperio Romano. La fe cristiana se extendió a Egipto y con ella el alfabeto griego. La adopción de una nueva religión, cuando la antigua era una fuerza cultural importante en el imperio egipcio, llevó al fin de prácticas como la momificación, una costumbre por la que los antiguos egipcios eran bien conocidos. Asimismo, la adopción del alfabeto griego provocó la desaparición de los jeroglíficos. Otra marca importante de Egipto cuya historia todavía podemos observar hoy. Estas transformaciones finalizan la caída del imperio egipcio. En el siglo IV, cuando el imperio romano se dividió, Egipto estaba ubicado en el Imperio de Oriente. Fue conquistada por el ejército persa en el periodo 618 a 628 después de Cristo, y reconquistada por el emperador romano Heraclio en el periodo 629 a 639. Luego fue subyugada por el ejército musulmán Rasidun entre 639 a 641, hecho que puso fin al dominio romano. En sus últimos siglos, desde los problemas internos hasta la conquista árabe, la civilización egipcia estuvo cada vez más influenciada por el mundo exterior. Al tener sus propios problemas, el reino del Nilo no pudo resistir estas influencias extranjeras. Los persas, los griegos y los romanos imprimieron sus culturas, tradiciones, lenguas y religiones en la historia de Egipto.